Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Alexander Zapata y el día de hoy vamos a hablar un poco de finanzas personales. ¿Qué hacer con ese dinero? Pero antes de eso, les quiero explicar un poco cómo funciona este juego del dinero para que lo entendamos y podamos pronto participar más rápido y generar mejores ingresos y calidad de vida principalmente. Quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Bueno, y me parece este tema sumamente importante y me emociona mucho poderles regalar esta información porque de alguna u otra forma me ha cambiado la vida. Desde los 18 años que mi hermano mayor me recomendó Padre Rico, Padre Pobre y me involucré en toda esta educación de finanzas personales, empecé a entender cómo es esta pelotica del juego del dinero y por eso quiero explicárselos hoy rápidamente para que podamos cambiar un poco el chip, porque como ya sabemos, no es de generar dinero, porque vas a generar muy seguramente si lo haces de forma profesional y te tomas en serio el negocio, pero si no cambias el chip, al igual que un artista o que una persona que gana una lotería, puede perder su dinero de nuevo y vemos el caso. Quizás la conozcas, modelos que ganen 3, 4, 5 millones de pesos, pero siguen su vida quizás no mejor o salen del negocio y no quedaron como planteadas, como decimos nosotros. Y personas a veces con menos ingresos generan una mejor calidad de vida. ¿Y a qué se debe esto? De entender cómo participa o cómo se juega esta pelotica del dinero, dónde va y cómo se mueve. Entonces vamos a iniciar. Bueno, ¿cómo inicia este tema del dinero? Es importante porque vamos a empezar como nuestra vivencia normal de todo el mundo. Nacemos, crecemos en un hogar promedio, digamos que tenemos la oportunidad de comer, de nacer. Cuando nacemos, ¿dónde nacemos? En un hospital. ¿De quién es ese hospital? De un rico o del Estado normalmente, o si es privado es de un rico. Cuando nazco en el hospital, voy de alguna u otra forma, inicio mi vida. Cuando inicio y mi papá me lleva a los primer colegio o guardería, pues una guardería es más o menos bien. ¿De quién es esa guardería? De un rico también. Entonces nazco en un hospital de un rico, voy y me estudio, después voy a un colegio. Si es un colegio vuelvo a lo mismo, más o menos bien. ¿De quién es? De un rico. Entonces estudio, me preparo al bachiller, después salgo a la universidad. ¿Y de quién es la universidad? ¿Del Estado o de un rico que puso una universidad privada? Y me preparo toda la vida pagando, digámosle, a un rico. Mi papá también entiende esto, o no lo entiende, digámoslo así. Nuestros padres, entonces también van en el mismo círculo. Entonces ellos, ¿dónde compran los pañales? Cuando yo estoy bebé, en el supermercado de un rico. Después ellos, cuando ya estoy creciendo, ellos así como en pareja dices, pues bueno, pues madre, ¿qué tenemos que hacer? Darle una mejor oportunidad a nuestro hijo. Entonces, para podernos dar una oportunidad de vida, se endeudan en un banco de un rico. Entonces, cuando yo entro a la universidad y necesito pagar la universidad, voy y pago el ICETEX, que es de un rico, o una entidad privada, que es de un rico, que también me genera, digamos, para poder yo estudiar. Y cuando salgo de estudiar, si mis padres no pagaban esa deuda, yo empiezo a trabajar para pagar la deuda del ICETEX a un rico. Correcto, o sea, ya la vas cogiendo, vas jugando como a la pelotica. Entonces tú vas a la casa, trabajando, estudiando, terminaste ya de estudiar, trabajas muy fuerte, pero llegas a la casa y te sientas cansado y dices, bueno, ¿y yo qué, ahora qué hago? O sea, ya tengo mi edad, tengo mi trabajo, pues necesito un carro para transportarme. Y te sientas a ver televisión en la noche. ¿No tienes auto? No te preocupes, tenemos el Chevy Plan. Y entonces tú vas y dices, claro, pues un pendejo, ¿cómo no lo había pensado? Y voy, saco el Chevy Plan, me endeudo a unos 10 años para pagar a cuotas el carro. Y adivina de quién es la concesionaria. De un rico. Correcto, entonces terminaste de pagar la universidad a un rico en una entidad del ICETEX que también era de un rico. Después ahorita empiezas a endeudarte por un carro también sacado de una concesionaria de un rico. Cuando estás terminando de pagar esa cuota, ya estás cansado, de pronto te consigues una pareja, ya unes esa familia y dices,
pues ahora ya tengo mi pareja, necesito formar una familia, pero pues necesito una casa. Y en ese momento llega la casita roja y te dice, no te preocupes, nosotros te prestamos el dinero para esa casa de tus sueños. Y adivina de quién es esa entidad, de otro rico. Ahí te endeudas durante otros 30 a 40 años para pagar la casa a otro rico. En este proceso, y sí, porque la casa la compras también a una inmobiliaria de un rico. Y el préstamo lo pides de una entidad de un rico. Entonces así sigues todo este círculo sin entenderlo. Quizás dices, pues ya tengo mi casa, este carro ya no me sirve, entonces voy a cambiar el carro, pero no tengo dinero, ¿qué hago? Y vuelves y te sientas frente al televisor y adivina qué te dicen. Tranquilo, puedes comprar tu camioneta porque creció tu familia. Te prestamos el dinero, no te preocupes. Y esa concesionaria, adivina de quién es. De un rico. Terminas de pagar ese carro, ya estás en los 50, ya terminas de pagar la casa y dices, pues ya, debería irme a pasear. Y en ese momento vuelve y te sientas frente al televisor y te dicen, no te preocupes, paga el sueño, el viaje de tus sueños, a cuotas, no te preocupes, llévate toda tu familia a Disney que te lo puedes pagar en cuotas en la entidad turística de un rico, no hay ningún problema, se te da. Y así nos la pasamos toda la vida en un círculo vicioso sin darnos cuenta. Desde que nacemos estamos pagando una vida que de alguna u otra forma nunca logramos que sea totalmente de nosotros. Entonces cuando entendemos este juego, cómo va la pelotica y qué es lo que nos recomiendan en casa, y por eso me parece tan importante tocar este tema no solo con las modelos, sino en todo el mundo en general, porque nos dijeron vaya estudie para que se haga a una casita, a un carrito, a la motico, sin importar las consecuencias. Y muchas veces si es con tu vida que tienes que pagarlo a cuotas, no importa. Hiciste la casita de tus sueños, terminas a los 70 años, a los 60 años, con la casita de tus sueños, más endeudado, pagando, que no tienes ni para pagar el predial de la misma casa, porque no entendiste cómo juegan esta pelota y cómo juegan los ricos el dinero y de una u otra forma cómo funciona el dinero y cómo han hecho a través de los medios de comunicación. Y porque ¿quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Adivinaste, otro rico que se encarga de darte la información que necesitas para ir a comprar, para ir a consumir, para que si te dicen hasta qué papel higiénico debes de usar. ¿Y ese papel higiénico de quién es? De la entidad de un rico, totalmente de acuerdo. Cuando vas a comprar esa crema de dientes que te sugieren en la televisión que compres, adivina de quién es la empresa, esa marca, de un rico. Entonces, cuando entiendes, todo esto es un círculo que quizás no entiendes y por eso te la pasas toda la vida, como dice Robert Kiyosaki, corriendo como un ratón. Se llama la carrera de ratas, donde mensualmente corres, pagas y nunca sales de esta carrera, sin llegar a ningún lado. Y eso tenemos que empezarlo a entender, porque en esta oportunidad tenemos una forma y un vehículo para generar ingresos excelentes en la nueva economía, en dólares, donde una modelo perfectamente puede tener ingresos de 5, 10 millones de pesos, pero si sabe utilizarlos, va a tener una calidad de vida en su vejez mucho mejor. Y quizás ni es un vejez. Hay modelos que ya están viviendo la libertad financiera a los 25 años, antes de los 30 años. Y esto es algo que te da la oportunidad al modelaje webcam, que quizás esa carrera universitaria no te lo va a dar. Y si te metes en esa carrera de ratas a trabajar para pagar deudas no más, y si sigues el consejo clásico que estás viendo por ahí, que es ve, endeúdate y paga deudas y haz lo mismo, créeme que no vas a generar un estilo de vida diferente. Es donde de alguna u otra forma tenemos que empezar a hacer cambios del chip, más que la parte financiera. La parte financiera podemos, y estoy totalmente de acuerdo, esto es un vehículo muy diferente a lo tradicional, pero también necesitamos cambiar el chip para generar resultados diferentes, porque al igual que un artista, una persona que se gana la lotería, puede que pierda todo en 5 años, y está comprobado que el 98% de esas personas terminan incluso con más deudas de que cuando ganó la lotería o cuando ese jugador ganó mucho dinero y no supo invertir para generar una buena calidad de vida. Entonces no tiene nada que ver con el dinero, es de una u otra forma el chip que tengo y qué hago yo con el dinero una vez generado. Y ya que me entiendes cuál es el sistema en el que estamos creciendo todos y cuál es ese círculo vicioso que quizás nuestros padres crecieron en él
y algunos de nuestros padres no tuvieron educación y lo máximo que nos recomendaron es ve, haz una carrera, busca un empleo y paga el resto de tu vida, esa poca calidad y esas recomendaciones de un padre pobre hace que de una u otra forma yo siga heredando un patrón de comportamientos con mi dinero de pobreza, y por eso lo veo mucho y por eso me parece tan importante hablar de esto, porque lo veo mucho en las modelos cuando pregunto, porque para mí es muy importante saber qué quiere la modelo, a qué vino y cuáles son sus metas principales, y la gran mayoría de sus metas principales: quiero regalarle una casa a mi mamá, y no digo que esté mal, o quiero ya comprar una casa para mí, un apartamento, irme a vivir ya en mi apartamento. Y tampoco digo que esté mal, pero sí de pronto de alguna otra forma, si cambiamos un poco el chip, y te voy a explicar y te voy a dar un ejemplo rápidamente, quizás puedas generar una calidad de vida muy diferente a largo plazo. Y te voy a empezar porque en estos videos voy a tratar de darte cada vez más recomendaciones y explicarte cómo cambiar ese chip, porque es una de las cosas más importantes que yo le hablo a mis modelos. Cuando entras a ser modelo, no entras a ser un empleado tradicional. Acá entras a iniciar tu propio emprendimiento en la nueva economía. Por eso debes de cambiar el chip y a pensar como un autoempleado. Y entre esos libros de Robert Kiyosaki también nos explica que hay 4 formas de generar ingresos y que cada de esas formas se piensa diferente. Están los empleados que piensan e intercambian dinero por tiempo, y ahí es donde están pensando siempre en el horario, en la hora de salida, y a qué horas me tengo que ir, y a qué horas, cuándo son mis vacaciones, porque estas personas están intercambiando su tiempo por dinero. Digamos que ahí vamos autoempleado, digamos que todas estas partes, empleado y autoempleado, son el 5% de la población. Y acá en la parte derecha están los empresarios y los inversionistas. Acá el autoempleado, lo que somos nosotros, que soy yo también, un dueño de negocio, pues digamos que ya no tiene esa presión tampoco de un jefe, pero también ya somos nuestra propia responsabilidad. Ya sé que depende de mí generar los ingresos, ya sé que si me hago el enfermo un día, pues ese día no produzco. Entonces cuando soy autoempleado, ahí cabemos mucho, cae el panadero, el de la panadería, cae también la modelo, cae también ahí el abogado independiente, el doctor independiente. Ese médico independiente se enfermó una semana, no produjo. Si yo dejo de abrir mi negocio una semana, no produzco. Si el de la farmacia deja de abrir una semana, no produce. Entonces digamos que el autoempleo genera más responsabilidades, pero como dice Robert Kiyosaki, es un paso necesario que dar para yo poder tener el día de mañana una libertad financiera y tomar las habilidades necesarias que necesito para operar como empresario o inversionista. Entonces cuando eres autoempleada ya no entras a ser empleada, entras ya a ser una modelo, una, digamos, autoempleada, para que te capitalices y sea que tengas de pronto la educación suficiente para entrar a ser una empresaria o directamente ser una inversionista. Y te lo explico. Es sencillo, simplemente dejar el chip que te metieron en la casa, de compra de la casita a tu mamá, compra y deja de pensar ya en diminutivo, porque no es casita, es una casa, un apartamento. Y si van a pedir en chiquito, me encanta cuando escuchaba a un empresario que decía, aprendan a pedir en chiquito. Y si yo pido pequeño, yo por ejemplo en este momento me gustaría una pequeña finca de unas 10 hectáreas. Eso es pedir en pequeño, pero entonces aprendan a pedirle al universo. Entonces, si vas a pedir esa casa, en vez de irte a vivir en ella, ¿por qué más bien no generas, que como modelo web que lo puedes hacer, puedes generar una buena vida crediticia, pedir y apalancarte con los bancos si no lo puedes ahorrar? Porque una modelo que ya estás ganando 5 o 10 millones mensuales fácilmente puede ahorrar 30 millones, 40 millones por una cuota inicial de un apartamento. Al dar tú la cuota inicial de ese apartamento, que está quizás sobre construcción o está ya terminándose, y en vez de irte tú a vivir en ese apartamento que acabas de pagar y dar la cuota inicial de 30, 40 millones de pesos, lo que vas a hacer es rentarlo. Entonces, si tu cuota mensual del banco está más o menos en un promedio, no sé, 600, 700 mil pesos, y tú logras alquilar ese apartamento porque quizás también estudiaste un poco, te asesoraste para dar con una buena inversión, porque también no es solo llegar a hacerlo y por eso hay que prepararse. Como dice Robert Kiyosaki, no hay inversión mala o peligrosa. Lo peligroso es no estar preparado para saber invertir de una forma correcta y, digamos, efectiva. Y si yo logro y me educo, puedo generar esta clase de inversiones. Entonces, al dar yo esa cuota mensual, como ves, ese apartamento se va a pagar solo, porque tú ya no tienes que trabajar para pagar ese apartamento. Y aprovechas que te queda un flujo de efectivo
ingreso positivo de 100, 200 mil pesos. Y tú ya estás independiente, obviamente, ya vives en tu apartamento, porque eso es lo primero que recomiendo y que puedes hacer como modelo muy rápido, independizarte, porque eso es otra cosa que muchas veces nos quedamos porque yo quiero esa casa o hasta que no, tienes que salir ya, tienes que incomodarte un poco para moverte. Y fuera de eso, lo que yo le digo a todas es que si te quedas en casa de mamá nunca vas a hacer tu propio espacio, porque no ves el vacío y la necesidad de hacer algo. En cambio, si tú llegas a tu apartamento y ya como empezamos todos, con un colchón en el piso, te acuestas, no todos, hay muchos que empiezan mejor, pero muchos empezamos con un colchón en el piso, te acuestas y dices, parce, pues necesito nevera, necesito cocina, y te vas a mosquear a hacerlo, necesito una sala a mi gusto, y ya va a ser tu sala a tu gusto. Ya no vas a estar esperando a tu mamá o a alguien porque ya ese espacio ya está formado por tu mamá. Esa nevera es la que tu mamá escogió y tú nunca vas a tener la tuya si sigues en ese espacio. Entonces, primero, y eso es fundamental, en los primeros meses debes de independizarte. Y ya cuando estés independiente, obviamente ya estás tú bien, puedes ayudar a los demás. Porque es otra, digamos, un clásico pensamiento que tenemos como latinos, es que me tengo que sacrificar. Y no, si tú no estás bien, tu familia no está bien. Tú tienes que estar bien. Cuando tú estés sobrada, ya estás acomodada, estás feliz, estás bien, puedes ayudar al entorno, a tu mamá, a tu familia, cuando ya estés en ese punto. Pero si tú no te ayudas primero, es muy difícil que puedas ayudar, porque para ayudar se necesita dinero. Entonces, bueno, volvemos al tema. Entonces ya tú estás independiente, estás pagando, ese apartamento se paga solo. Al cabo de 4 años tú tienes una propiedad evaluada en 250 millones de pesos, pero simplemente te esforzaste 6 meses o un año. No digo que vaya a pasar de primerazo, quizás tengas que trabajar 2 años para llegar a ese punto profesional de ganar más de 10 millones como modelo, pero vale la pena, porque en un año ya tengo para 1 o 2 apartamentos. Y de esta forma, si yo soy educada a nivel financiero y tengo ese objetivo desde un inicio, muy seguramente lo puedes lograr, porque ya hay modelos que tienen y son muy inteligentes con su dinero, y no digo que no inviertan, también invierten en su negocio, tienen lo mejor, visten lo mejor, pero de alguna u otra forma la gran mayoría de su dinero lo invirtieron y ahora ya gozan de una gran vida viajando, con bienes raíces, con libertad financiera, porque tú antes de los 30 años con 5 o 6 apartamentos puedes vivir una calidad de vida. Sí, que de pronto te dejaste de algunos super lujos o algunas cosas antes de, sí, pero quizás ese sacrificio vale la pena para darte una calidad de vida a ti o a tu familia, a tus hijos, el resto de la vida. Entonces, quiero que empieces a cambiar un poco el chip. Ya te estaré dando más información para que puedas como iniciar. Y recomiendo obviamente todos estos libros porque es importante. Plus a eso de que todos... Yo digo que entramos acá por dinero, pero hay que aprovecharlo al máximo, porque muchas vienen ese cuartico de hora y no lo aprovechan al máximo y pasa ese cuarto de hora, ese momento en que llegamos y cogimos mucho dinero. No digo que no, es un negocio que también poco a poco te va dando más, pero es desgastante, hay que trabajar, hay que esforzarse. Tampoco es como lo dicen, que llegaste y que es plata fácil y que en un momento y en un año saliste y te desapareciste millonaria. No. Hay un esfuerzo, también te digo que hay que trabajar, llegar a ese punto profesional genera capacitación, que si tú aprendiste inglés en 6 meses, pues perfecto, en un año y medio ya estás ganando los 10 millones. Pero si nunca quisiste aprender inglés, pues quizás no pases más de 4, 5, 6 millones de pesos. Entonces ahí es donde de alguna u otra forma tengo que tener ese propósito, esas metas. Quizás si te recomendaron esa de que ve, endeúdate por el carrito, ve, endeúdate por la casa, pues investiga. Yo no te estoy diciendo que tenga la verdad, yo simplemente soy, como le digo a todas y a todo el mundo, soy un emisor de una información, de libros, de qué me ha pasado, de experiencias que he tenido, que he visto en mi entorno y que de alguna u otra forma me doy cuenta que son los que dan resultados. Cuando investigo más biografías de gente exitosa, me doy cuenta que en el mercado de redes, los buenos artistas lo que hacen es cogerle el dinero e invertirlo en empresas, en bienes raíces, sino que el tema de empresas lo digo porque soy emprendedor, no lo recomiendo tanto porque es desgastante, es de pérdidas también. O sea, ser un empresario o montarte un negocio de la noche a la mañana requiere de mucha energía, y si eres modelo,
pues va a ser difícil que estés en las dos partes en el mismo instante, pero no digo que tampoco que no sea. Si tú eres una excelente y te gusta y amas el emprendimiento, incluso avísame, yo te ayudo, te puedo colaborar en lo que más pueda, pero te recomiendo más, porque perder a veces 20, 30 millones que se pueden perder en una inversión como esta. Yo estoy viendo estudios de 100 millones de pesos que están cerrando y se pueden perder. Pues esos 100 millones de pesos hubiesen dado un apartamento, una cuota inicial, porque de pronto no tengo tanta experiencia en el negocio del modelaje webcam. No quiere decir que esos 100 millones de pesos una persona con buena experiencia no los vaya a hacer 1000. Pero necesita la experiencia, necesita el conocimiento y necesita caer y pagar toda una carrera para poder generar esos buenos ingresos. Entonces, si de pronto no tengo ese gran conocimiento dentro de la industria que quiero entrar o invertir, pues más fácil, yo digo, salta a una inversión como los bienes raíces, que es una de las inversiones más seguras que vas a tener antes que incluso hasta las monedas virtuales y todo esto, que no lo recomiende. Vuelvo a lo mismo, investiga y cómpralas, pero siempre van a estar en la red, van a vivir de una especulación, igual que la bolsa de valores, van a subir y van a caer. Pero si es un bien raíz, quizás, y en la gran mayoría de los tiempos, si estás en un país capitalista, o por lo menos en Colombia aún, va a aumentar de valor año tras año para que puedas cobrar mejor renta, generar mejores cambios, venderlo el día de mañana y hacer una inversión o mejores inversiones. Entonces, te quiero dar este pensamiento para que de alguna u otra forma puedas generar mejor rentabilidad de tu dinero cuando ya seas modelo. Y cambies, si es necesario, muchos de los paradigmas que te dijeron en casa de que debemos de solo salir a buscar un carrito, una casita para irnos a vivir ahí, porque ahí nos retrasamos mucho. Si te vas y, el apartamento, y en vez de yo pagar renta me voy a vivir a mi apartamento, sí, pero pues ese apartamento te sigue generando gastos. Y apréndete esto, activo es lo que me genera ingresos y pasivo es todo lo que me saca ingresos. Entonces, si yo tengo un carro y me saca dinero, es un pasivo. Si yo tengo una casa y me saca dinero, es un pasivo. Pero si yo tengo una casa y me genera renta, es un activo. Mi mamá tiene su casa, pero no vive en ella, porque es una casa muy grande, entonces ella la renta y le queda un excedente, con eso paga su renta y queda. Entonces, esa es una manera inteligente de manejar y de tener una calidad de vida, porque no es ser riquísimos millonarios. En este momento yo, no sé, mis ingresos están en 2 millones mensuales y yo con mis apartamentos y mis inversiones me generan o me entran 5 millones, yo puedo vivir ya libre el resto de mi vida, porque mis gastos están en 2 millones de pesos. Entonces, cuando entiendes cómo juega, pues trabajemos rápido para llegar a ese punto de equilibrio de una economía en donde pueda vivir esa libertad y no irme a esclavizar, a pagar mes a mes una calidad de vida que quizás simplemente sueñe, porque termino de pagar ese apartamento y va a tener más gastos y va a tener más que hacer. Entonces, si va a comprar el carro, pues cómprale por lo de Uber. O sea, ya lo puedes poner ahí incluso a ser rentable, pero si lo tienes ahí, pues te va a sacar, si no es un medio de transporte que lo necesites. Incluso ya ves ricos y millonarios que ni carros tienen, porque pues no es necesario en una época de Uber en donde simplemente te va a generar gastos y pasivos. Entonces ahí es donde los invito a que cambiemos ese chip, que también como latinos dejemos de tratar de aparentar por el carro, por la ropa, por esto, y nos preocupemos que más que aparentar necesito tener una calidad de vida, porque cuando estás, como decimos en Colombia, literalmente comiendo mierda, nadie, esa gente que te felicitó por la ropa nueva que teniste, que compraste, no te va a ir a dar un bocado de comida, no te va a ir a pagar la renta. Pero cuando tú tienes tus buenas propiedades, tienes tu cuenta en positivo y está aumentando, la tranquilidad y calidad de vida que te vas a dar es muy diferente, y esa oportunidad te la puede dar el modelaje webcam. Bueno, y no siendo más, los dejo ya con esta información que espero sea de su ayuda. Próximamente estaré implementando más esta información más que todo con ese pensamiento autoempleado, que es el pensamiento que tenemos que empezar a cultivar en nuestro ser para poder llegar a ser una modelo de éxito, y poco a poco también esa mentalidad de inversionista o empresaria para poder generar esos ingresos. Pero hay que pensar, antes debo de ser, antes de tener, que pensamos siempre que yo tengo y después soy. No, primero soy, después pongo ese trabajo y después voy a tener. Pero entonces tengo que empezar a entender y cómo piensan estas personas y por qué tienen esos resultados, porque esa modelo profesional tiene esos resultados y yo no. Por eso tienes que capacitarte, entender que de alguna u otra forma, para poder crecer en todos los ámbitos como modelo,
Siempre recuerda que sin capacitación no hay paraíso.